Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en nuestro quinto encuentro en línea. Hoy es 21 de octubre, son las 8:07 de la noche. Nos encontramos ya desarrollando la fase número 4 de nuestro seminario. Ya tienen todas sus calificaciones. Venimos haciendo correcciones. Y cuéntame, Elkin, ¿qué era lo que me querías comentar? ¿Cuál era la consulta que tenías? Profe, no es él, ¿quién es Roger? Ah, Roger. Vale, Roger, qué pena. Vale, profe, buenas noches. Es que yo tengo como una inconformidad porque resulta yo no entraba a todos los encuentros, ¿sí? Lo que he hecho es ver las grabaciones de los encuentros porque la verdad siento que se debería pactar un solo día para los encuentros, es decir, todos los jueves nos vamos a reunir, porque muchas veces uno tiene compromisos entre semanas, así sea de 8 a 9, hay compromisos y muchas veces se cruza con esos compromisos, a diferencia de que si se pacta, por ejemplo, todos los jueves de 8 a 9, uno ya sabe que ese día va a haber encuentro en línea con el seminario y pues uno no se puede comprometer. Pero entonces ha habido días que son jueves, otros que sábado, viernes, entonces como que se trata de cruzar otros compromisos. Sí, bueno, Roger, frente a esa apreciación, sí, o sea, no le vería inconveniente que nos encontráramos de aquí en adelante todos los jueves. El problema es que se me cruzan a veces con los viajes y a veces donde estoy, digamos, no hay señal, pero el otro tema es que, digamos, la experiencia de los anteriores seminarios, generalmente cambio los días tratando de que los que no pueden un día al menos puedan participar en un encuentro en línea. Los encuentros en línea no son obligatorios para la asistencia. Digamos que esa es la importancia de siempre mantener las grabaciones para que ustedes puedan retroalimentar, digamos, en toda la información. No, digamos, no hay una obligatoriedad de asistencia para los encuentros en línea. Por eso, digamos que no son, digamos, no los podemos tomar como si fueran clases, digamos que son momentos de socialización para mirar cómo vamos y cuáles son las dudas o aclaraciones que tengan sobre su trabajo. Entonces, en ese sentido, si yo te dijera que vamos a hacerlo todos los jueves, entonces créeme que me van a empezar a escribir y me van a mandar una comunicación de coordinación porque no estoy dándole la oportunidad a los que no pueden los jueves o los que solo pueden los sábados y pues porque ya me ha pasado, ¿sí? O sea, digamos ya la experiencia de estos prácticamente 5 años, eso hace que estemos constantemente rotando los días para lograr que en algún momento todos puedan asistir al encuentro en línea por sus diferentes actividades y porque como esto es de manera virtual y estamos trabajando sobre, digamos, estos son como unas especies de tutorías para, digamos, para su trabajo de grado, estos no son como tal clases. Sí, o sea, esto ya estamos en otro nivel totalmente diferente digamos, a todo el desarrollo de tu pregrado. Entonces, si bien tratamos y, digamos, podremos hacer la mayoría de los jueves, en algún momento me obligan a que cambie el horario, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita habrá gente que todavía está trabajando, que tiene sus turnos y que de pronto puede el sábado en la tarde, como ustedes se han dado cuenta que lo hemos hecho, ¿sí? Y a veces también a mí se me cruza, es porque a veces en los sitios donde estoy, a veces la señal y no puedo dictar porque definitivamente donde estoy no entra la señal, pero digamos que ha sido más por los estudiantes porque pues yo me adapto perfectamente a los horarios que se puedan dar. Entonces, ahí, Roger, ese es como el tema, pero de igual manera trataremos, podemos perfectamente el próximo jueves volver a trabajar, no hay ningún problema. Y luego miramos porque pues sí toca rotarle para los que no pueden asistir, porque habrán estudiantes que no pueden en este horario ni pueden los jueves, ¿vale? Ah, no, tranquila, profe, o sea, yo lo decía como una posible solución, pero no hay problema, por mí no hay problema porque yo de todos modos yo me veo las grabaciones después Esa cuando es la no. idea, esa es la idea, esa es la idea. Mira, y indiferente, yo trato aquí de que hablemos de las generalidades y que a veces con el ejemplo, digamos, de tu trabajo quede súper claro para todo el grupo, para que quede grabado y esas grabaciones son las que realmente son importantes para todos, ¿sí? Porque pues lo ideal es que me acompañen en los encuentros para que puedan, sí, o sea, si tú puedes, ingresas, aclaramos la duda, pero lo ideal es que sí o sí todos miren las grabaciones, que es lo que no me está sucediendo y por ahí voy a arrancar. Eh, los trabajos me dicen, los Una pregunta, trabajos, dime. Brenda. Este,
en caso de que, por ejemplo, no nos podamos ingresar las 3 personas al encuentro en línea y hayan dudas en el trabajo y, digamos, en este encuentro no pudimos ingresar, ¿hay posibilidades de sacar una tutoría ya individual los 3 con usted o no se puede, solo se pueden los encuentros en línea? Pues dejemos, esas tutorías generalmente las dejo ya para fase 4 y 5, ¿sí? O sea, ya para el final, digamos, cuando yo los veo muy perdidos, porque hay unos grupos que, o sea, hay grupos que están avanzando y van súper bien, ¿sí? Y tú lo ves en el desarrollo. Pero cuando yo veo unos grupos que como que no han dado digamos, con lo que estamos haciendo, que los veo como perdidos, ahí sí nos toca llegar a hacer una clase como, o sea, un encuentro del grupo, ¿sí? Y los ubicamos. Entonces, digamos que hasta ahora ningún grupo me lo ha solicitado. Y hasta ahora, digamos, estamos en esa fase donde estamos construyendo como qué es lo que vamos a hacer, porque fase 1, 2 y 3, digamos, hasta ahora simplemente estamos diciendo esto es lo que vamos a hacer. Pero si esas fases no están bien determinadas, si no tienen en cuenta las observaciones que he venido diciendo y si no está bien estructurado, va a ser un caos la fase número 4, porque no van a llegar a fase 4 y 5, o sea, no van a generar los resultados que realmente estamos esperando en este seminario porque están perdidos. Entonces, si bien estos encuentros hay que aprovecharlos, pues tampoco es que vaya a generar y, o sea, digamos que lo vamos a hacer para grupos específicos, ¿no? O sea, vamos, ya llego a un punto en que digo, no, este grupo está muy perdido, entonces reunámonos, nos vamos a reunir de manera virtual, porque todo nuestro trabajo es virtual, nos reunimos de manera virtual y miramos específicamente el trabajo. O a veces en los encuentros retomamos el trabajo y de una vez lo miramos y con esta explicación ustedes avanzan, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes conmigo tienen la facilidad de que lo que soliciten, a excepción de que haga grupos en el WhatsApp, porque no hago grupos en el WhatsApp, a excepción de que venga, la llamo, no, para eso tenemos los encuentros, para eso tenemos la mensajería y hay que estar pendiente y no es justo que de pronto no miren las grabaciones, no miren el tablero de anuncios, no miren las observaciones que tienen en sus calificaciones y de pronto ustedes quieran que les dedique un tiempo particular cuando no se han tomado la molestia, digamos, de mirar todo el desarrollo, y me ha pasado. Sí, o sea, que uno dice, bueno, pero ¿ya miraste las grabaciones? No. Ah, ¿tuviste en cuenta las observaciones? No. Entonces, o sea, tienes que primero hacer todo el proceso y si ya después de todo eso dices, no, de todas maneras no estamos ubicados, listo, entonces ahí sí miramos, ¿vale? Entonces, Ah, sí, es muy señora. importante que ustedes miren su trabajo. Entonces, por ejemplo, Roger, ya que estamos aquí relacionando, ¿qué dudas tienes tú frente a lo que venimos haciendo? ¿Cómo te fue con las observaciones? ¿Cómo te fue con la fase número 3? Profe, pues es que por eso tenía las dudas y por eso estaba hablando, porque me ha ido un poco regular, ¿sí? Siento que Todos, no te preocupes que en esta fase todos estamos, no todos están así. he cogido como el tiro bien de la cosa. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? Yo iba mañana a dedicarme a leer todo el trabajo, a empezar observación por observación y para saber si había posibilidad con mis compañeros el día sábado hacernos un encuentro, porque ya estamos en la 4, estamos corrigiendo las otras cosas que nos has dicho en las fases anteriores para el día 2 entregarlo completo. Entonces, yo lo que quisiera, por eso le tocaba el tema, si el día de pronto sábado había posibilidad de que nosotros le dijéramos, profe, mire, entendemos esto y esto de esta fase, porque estamos como leyendo desde el principio del trabajo, retroalimentándolo según todas las calificaciones que hemos tenido. Pero entonces hay varias dudas que nos queremos reunir los 3 y ese día hacer la conferencia que estemos los 3 en el mismo lugar y nos las resuelva todas. Bueno, entonces pasa algo, yo el sábado no puedo, o sea, de una vez te digo, el sábado no estoy. Si el Entonces, sábado uno diría, por ejemplo, no el lunes, estoy. la Sí, idea es es que que mira, hay una situación. Estos son los encuentros donde nosotros, por ejemplo, yo en este momento tomo tu caso y lo miramos y lo trabajamos y créeme que como tú, varios grupos se van a sentir identificados. Y en ese sentido es cuando tienen que, digamos, decir, bueno, listo, por eso es importante, digamos, estar pendiente de las grabaciones porque con estas retroalimentaciones siguen adelante en el proceso. ¿Qué es importante de pronto, Roger? Y, por ejemplo, voy a mirar, digamos, el caso que ustedes tienen. Ustedes son el grupo número 9, ¿cierto? sí, sí, señora. En el tema de, por ejemplo, la actividad 3, entonces, ¿qué es importante? Y aquí ya va para los grupos.
La fase número 1, ustedes debieron generar un planteamiento, una justificación, un objetivo general y unos objetivos específicos. Hay que tener en cuenta las observaciones. Primero, los grupos no han mirado la matriz de diagnóstico que yo coloqué en el tablero de anuncios para que pudieran determinar el área de gestión con la cual iban a trabajar. Me están generando áreas de gestiones que no existen. Nosotros tenemos 9 áreas de gestión y eso es lo que ustedes, lo primero que tenían que hacer, que ustedes en el tablero de anuncios lo tienen desde el 20 de septiembre, 18 de septiembre, que es antes de dar el resultado de la fase número 1, era obligatorio ustedes mirar esa matriz de diagnóstico para determinar cuál era la área de gestión que iban a trabajar. Y ya, si muchos miraron las grabaciones de los encuentros en línea, por ejemplo, el anterior, ahí hablamos porque pues me di cuenta que están quedados con la matriz de diagnóstico, no revisaron el tablero de anuncios y como no revisaron el tablero de anuncios, generaron unas áreas de gestión que no existen y que lo que ustedes de pronto están generando son puntos o procesos dentro de esas áreas de gestión. El servicio al cliente no existe, logística no existe. O sea, había que definir a qué área de gestión se iban claramente y eso lo tiene la matriz de diagnóstico. Entonces, muchos tienen que empezar desde ahí. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos me determinan el desarrollo del trabajo y los objetivos específicos en este seminario están concentrados en 2 bases fundamentales. La primera, generar un diagnóstico de la situación actual de esa empresa frente al área de gestión que escogieron. Y la segunda, como tal, generar esa propuesta innovadora y creativa, que algunos lo generaron en 2 objetivos específicos, otros en 3, listo. O sea, no hay problema si ustedes quieren hacer los 2, 3 y hasta 4, aunque la consideración y la recomendación es que los generen en 2 objetivos, donde el primer objetivo es generar la situación actual, el diagnóstico actual de la empresa como tal que tienen que hacer, y el segundo, generar como tal la propuesta, el plan, la estrategia, el desarrollo o el diseño de un diseño de estructura para el área de gestión, el mejoramiento, lo que ustedes como tal van a hacer. Esa es como la segunda apreciación que es muy importante que la vayan a realizar. ¿Para qué servían los marcos, el estado del arte? Y ¿para qué sirven los marcos de referencia, los marcos referenciales que ustedes hicieron en la fase número 2? Porque es que al realizar esos marcos, ustedes determinan en base a qué y a quién, digamos, van a tener en cuenta para el desarrollo de su trabajo. Su trabajo de por sí está desarrollado en la fase número 4 y 5. Por eso es que la fase número 1, la fase número 2 y la fase número 3 simplemente estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer, pero hasta ahí no hemos hecho nada. En la fase 2 generamos los marcos, el estado del arte, donde ustedes tenían que determinar una investigación que le fuera relevante al desarrollo de lo que ustedes iban a hacer. Si ustedes van a hacer un rediseño organizacional y si encontraron una investigación de la Universidad Industrial de Santander de unos estudiantes que hicieron un rediseño reorganizacional y fue excelente y tuvieron varios puntos que a ustedes les parecieron interesantes, pues ustedes pueden nombrar esa investigación, decir por qué es interesante, por qué aplica su trabajo y eso es un estado del arte. Si ustedes luego pasan a marco teórico y ustedes van a generar una propuesta de reingeniería, de desarrollo de score o muchas metodologías que yo he visto de pronto en el desarrollo de trabajo, pues eso parte de una teoría económica de un autor. Ustedes, eso es un marco teórico. El marco conceptual, no vi que nadie tuviera problemas, y el marco contextual es delimitar dónde voy a hacer mi investigación, no es decir dónde está ubicada la empresa, eso no es marco contextual, es decir la delimitación geográfica donde voy a desarrollar mi investigación. Yo puedo tener la empresa en Piedecuesta, pero yo quiero trabajar buscando clientes en el área metropolitana de Bucaramanga, y ahí ya estoy delimitando geográficamente una investigación. Y para eso me sirven los marcos y me sirve el estado del arte en el desarrollo de mi trabajo. Y ahí ya generamos el desarrollo de la fase número 1 y el desarrollo de la fase número 2. ¿Cuál fue el gran problema en la fase número 3? En la fase número 3, en nuestros encuentros en línea, sumado al tablero de anuncios, sumado a la ruta formativa y al video tutorial, ustedes tienen que ver toda la información. Ustedes no pueden llegar a hacer una actividad con solo la ruta formativa porque van a quedar cortos y les va, lógicamente, si ustedes solamente están viendo la ruta formativa para desarrollar una actividad, les va a ir mal. Si solamente están viendo el video, les va a ir mal.
Si no ven nunca el tablero de anuncios, les va a ir mal. Y si aparte de todo eso no ven una grabación de un encuentro en línea, pues les va a ir mal porque pues, los encuentros en línea es donde, digamos, desmenuzamos toda la actividad que le van a realizar. En la fase número 3, ustedes tenían que generar cuál era el tipo de diseño, cuál era el tipo, el diseño, el enfoque y el método de la investigación que iban a hacer, teniendo en cuenta que ustedes ahí ya en un encuentro ya habíamos socializado cuál era el tipo, cuál era el diseño de la investigación, pero no solamente era decir, ah, sí, voy a hacer tipo tal, diseño tal, enfoque tal, así cualitativo. No, ¿por qué? ¿Basado en qué? Y no es una sustentación de un párrafo y sale. Es una muy buena sustentación porque ustedes están haciendo un trabajo de grado, no están entregando cualquier cosa, no están entregando un trabajo para sacar una calificación para un parcial, están entregando un trabajo de grado donde ustedes recopilan y están, ese es el reflejo de lo que ustedes generaron en un proceso de aprendizaje durante años. Entonces, que ustedes lleguen y me digan que me entregan media hoja donde me dicen tipo de diseño, 2 palabras, diseño de investigación 2 palabras, enfoque 2 palabras y método 2 palabras, pues déjeme decirle que no le veo sentido a lo que ustedes están haciendo, porque hay que justificar y sustentar, y ahí es donde ustedes se encuentran dentro de sus observaciones la palabra sustentar. Ahora bien, cuando ustedes hicieron eso, se les estaba solicitando, ahora, y dígame cuál es la población objetivo, pero la población objetivo es tan importante en un proceso de metodología de investigación y es vital, porque si ustedes van a llegar y a desarrollar como tal un proceso, y entonces, digamos, tenemos en el, por ejemplo, el grupo 9 va a trabajar con telegrúas y servicios SaaS y me dice que va a trabajar en el área de gestión comercial. Entonces, ¿qué problemática tiene el área de gestión? ¿Cuál es la población objetivo que van a trabajar? Ah, no es que vamos a trabajar el área de gestión comercial, nosotros queremos aumentar el número de clientes y nuestra población está, si Telegrúas y Servicios SaaS está ubicado, y retomo el ejemplo de lo que decía ahorita, está ubicado, por decir, en el municipio de Piedecuesta, pero yo quiero ampliar y quiero trabajar con todos los clientes potenciales que pueda haber con el área metropolitana, y entonces las poblaciones que está determinada según el DANE, Fuente 2020, está determinada en que la población objetivo puede ser la población ubicada en Bucaramanga, en Girón, en Floridablanca, y está contenida en 2.565.000 personas, de las cuales el sector productivo, el sector en lo que yo me desarrollo es tal. O las telegrúas, por ejemplo, son proveedores, por decir, de los almacenes o de los almacenes, por ejemplo, automotores, cuántos almacenes hay, y sobre esa es mi población objetivo. Eso es generar la población objetivo y trabajarla y decir qué es. Y entonces resulta que la población objetivo son 100, son 200, son 300 personas en las cuales, digamos, se tienen que enfocar. Pues resulta que ustedes no pueden aplicar un instrumento de recolección sobre 300 personas, y ahí es donde hay que generar una muestra. Las muestras no se generan de sí porque sí, las muestras se generan a través de un método de una fórmula estadística, que puede ser simplemente fórmula estándar que ustedes la encuentran en Google, que muchos las han trabajado, y genera una muestra. Recomendación: generen muestras y miren cómo generan muestras. No trabajen muestras mayores a 30, si se las pueden trabajar. Si las poblaciones objetivos sí son muy grandes, ahí sí toca que ustedes trabajen con muestra mucho más grande, dependiendo a donde ustedes quieran ubicarse. Y ahí ya estábamos solicitando. Entonces solicitamos el tipo, el diseño, el enfoque, el método, la población objetivo, y estoy hablando de título por título, organizado, bien perfilado, bien sustentado, y luego viene, si hay necesidad de la muestra, ¿cómo determino la muestra? Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces voy a generar las fases o las actividades que tengo que hacer para darle cumplimiento a esos 2 objetivos específicos. Y entonces, en la fase número 1, yo coloqué que voy a hacer 2 objetivos específicos. Voy a hacer primero un diagnóstico de la empresa, y mi segundo objetivo voy a generar una propuesta. Estoy dando un ejemplo porque todos tienen sus propios objetivos, pero estas son las bases principales de lo que estamos solicitando en este seminario. Diagnóstico de la situación actual y propuesta. Pero para hacer el diagnóstico, ¿qué actividades tengo que desarrollar? Ah, tengo que desarrollar estas 5 actividades, porque tengo que recopilar la información de la empresa, tengo que aplicar un instrumento de recolección, tengo que hacer resultados de análisis,
Y acuérdense que en el encuentro anterior se les solicita que en la fase número 4 ustedes tienen que terminar, una vez desarrollen el diagnóstico, tienen que generar una DOFA que resume todo ese diagnóstico y concentra, digamos, esa información que ustedes recopilaron y organizaron debidamente. Y entonces eso es otra actividad, realización de la DOFA. Y entonces esas son 4 actividades. Y para la propuesta, entonces aquí era actividad 1, actividad 2, o fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Cuál es la fase número 5? Generación de la propuesta. Pero la generación de la propuesta voy a hacer 3 actividades. Primero, genero una campaña de expectativa, genero, por ejemplo, para el área de gestión, voy a generar una campaña de expectativa, voy a generar un plan de marketing, otra fase, voy a generar un presupuesto, voy a generar un plan de acción y voy a generar como tal las metas que se va a trazar en el tiempo del desarrollo de la propuesta. Y ahí voy a generar otras fases, otras actividades. Y eso como tal es la metodología con la que yo voy a trabajar. En ese sentido, por ejemplo, el grupo 9 tiene unos puntos importantes en su actividad 3. ¿Cuál es la metodología que se va a utilizar? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la fase de sus actividades que se van a desarrollar? ¿Y cuál es el modelo de instrumento de recolección? Finalmente, se les solicitaba que ese modelo de instrumento de recolección que van a aplicar, porque el diagnóstico sí o sí tiene que tener fuentes secundarias y fuentes primarias. Y para que yo pueda generar fuentes secundarias, pues es recopilación de información que yo tengo a la mano, documentos, internet, qué me dice la página, qué me dijo el señor administrador con el que me senté y me dijo, mira, aquí hay información de la empresa. Todo eso son fuentes secundarias. Pero aparte de eso, las fuentes primarias es cuando yo, a partir del método de análisis, de observación, a través de un instrumento de recolección lo aplico y puedo generar resultados y hacer un análisis de la situación actual, y eso son fuentes primarias. Cuando voy directamente a hacer una entrevista, a aplicar una encuesta, a desarrollar como tal un instrumento de recolección, lo aplico y eso me genera unos resultados que yo los analizo y como tal son fuente fundamental para generar un diagnóstico y conformo un diagnóstico total, con fuentes secundarias y con fuentes primarias. Entonces, eso es lo que se les pedía en la fase número 3. Y hasta la fase número 3 no he desarrollado el trabajo de grado. Hasta la fase del siglo 3 he venido desarrollando la metodología de investigación y diciendo qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué es importante que colocaran el instrumento de recolección? Porque las preguntas tienen que estar bien formuladas para que ustedes esperen las respuestas que necesitan. No pueden ser preguntas que no estén bien formuladas, porque si no están bien formuladas, pues ustedes van a aplicar un instrumento de recolección, un instrumento de recolección que pues no se puede generar como tal. Entonces, importante que tengan en cuenta esa situación, importante que ustedes tengan en cuenta las observaciones y que sepan que la fase número 1, que la fase número 2, que la fase número 3 es muy importante tenerla bien organizada para que ustedes sigan a la fase número 4. Entonces, Roger, más que reunirnos, yo te estoy dando aquí el camino que tienes que seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que sentarte con tu equipo, que tienes que llegar y mirar cómo fue que ustedes estructuraron. Y si yo me voy aquí y miro tu trabajo, estoy hablando del grupo número 9, yo puedo llegar y decir, bueno, ¿en dónde están? Van a trabajar el área de gestión comercial en la empresa Telegrúas. ¿Estás bien con el área de gestión? Llego y miro aquí el tema de objetivos. Tienes en cuenta las observaciones que se vayan a hacer. Diseñar un plan estratégico para la apertura de una sucursal de la empresa Telegrúas y Servicios SAS en la región Caribe. Perfecto, tienes muy claro. Realizar un diagnóstico de la situación actual, identificar las estrategias que serán utilizadas. Listo. Ahí ya tienes claro el objetivo específico, el estado del arte, si tuviste en cuenta las consideraciones que recibiste en la calificación. Y aquí entonces nos vamos a la actividad y la fase número 3. Y es aquí donde de pronto hay que mirar qué fue lo que pasó para que yo les colocara esa observación. Entonces, en ese punto tenemos tipo de investigación.
no me estás diciendo nada. ¿Qué es importante? Y esto es para todos. Nosotros en un trabajo de grado no necesitamos que nos digan en qué consiste una investigación descriptiva o qué significa hacer una investigación experimental. Si ustedes querían generar conceptos y definiciones, para eso tienen el marco conceptual, ¿sí? En el marco conceptual, si ustedes quieren generar definiciones de los términos que vamos a desarrollar, ustedes los pueden generar allá, en el marco conceptual. Entonces, cuando tú me dices que me estás explicando qué es una investigación, no, pues es que yo no te estaba pidiendo que me dieras definiciones. Necesitamos que me digas ¿cuál es la clase de tipo de investigación que vas a realizar? ¿Por qué la vas a realizar? ¿Y para qué le va a servir al desarrollo como tal? Igual manera, el enfoque, igual manera, me hablas de técnicas de investigación, o sea, me estás generando definiciones, algo que nosotros no necesitamos en este momento. Yo lo que necesito es que tú cojas tu trabajo y me apliques y me digas cómo vas a desarrollar cada uno de los temas que se te solicitaron en la actividad sobre el tema. O sea, no necesito que trabajemos sobre definiciones, sino que se genere como tal el tema. Me hablas de población y muestra y prácticamente me das definiciones, obtención de la muestra, no veo ninguna fuente de fórmula estadística para la generación de la muestra, si fuera necesario. No veo ninguna población objetivo determinada como tal, como un número, de dónde fue la fuente sacada, de dónde fue determinada. Y como tal, no veo instrumento de recolección y no veo las fases que se van a desarrollar, ¿sí? Entonces, que sí me hago entender con lo que te estoy tratando de explicar, Roger, frente a lo que estamos realizando. De pronto, de pronto aclaré un poco las dudas que tenías ahorita empezando. Sí, profe, la verdad sí me ha servido mucho y le he escrito lo importante que, o sea, en las dudas que tenía, y en la fase 3 sí estaba como un poco confundido. Ahorita lo que dijiste ya te entendí un poco más. Sí. Entonces hay como estructurarla nuevamente toda la metodología y arreglar lo del marco teórico, que tenemos unas cositas mal. Sí, vale. Entonces, mira, Roger, más que de pronto que generemos esos espacios, es que por favor te retroalimentes con los encuentros en líneas, porque esto que te acabo de decir lo hemos repetido en los encuentros anteriores. Sí, o sea, de pronto, importante que hoy, la grabación de hoy nos quede, porque les estoy dando como todo el camino. ¿Qué es muy importante para todos los grupos? Que la fase 1, la fase 2 y la fase 3 estén muy bien organizadas. O sea, ya tuvimos el tiempo de retroalimentación, ya tuvimos las observaciones. Hay que tener claro que esos temas tienen que quedar muy bien organizados, porque ¿qué es lo que ustedes después de la fase 3, que esté bien organizada, que van a hacer en fase 4 y 5? Desarrollar lo que ustedes ya plasmaron en 1, 2 y 3. Ustedes ya plasmaron el objetivo general, los objetivos específicos, ya plasmaron sobre qué teoría económica quieren trabajar, qué investigación van a tener en cuenta, ya dijeron cuál era el tipo, cuál era el método, o sea, ya dieron los pasos o ya dieron la ruta, y entonces lo que ustedes van a hacer es en 4 y 5 un checklist. Entonces voy a hacer esto, esto y esto, y simplemente siguen la metodología que ustedes ya establecieron y la desarrollan y generan como tal sus resultados, ¿vale? Entonces, ¿por qué es muy importante la fase 1 y 2 y 3? Porque ustedes ahí colocaron la ruta que van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Y qué van a hacer en la 4 y 5? Desarrollarla. Y entonces, si la 1 y la 2 y 3 están muy bien desarrolladas, usted no va a tener problema con la 4 y con la 5, que es donde ya van a plasmar sus resultados como tal, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda? Muchachos, ¿alguna otra duda? Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, te habla Juan Gabriel del grupo 3. No, perdón, del grupo 7. Pues realmente nosotros visualizamos las observaciones que nos plasmaste en la calificación
en base a que pues, el grupo no tuvo una interpretación sobre el instrumento de recolección de información, ¿sí? Entonces no procedimos a plasmarlo, a realizarlo, como tal la estructura del instrumento. Entonces yo quería, profe, si nos podrías dar como un estilo de retroalimentación a la fase 3, ¿sí? Si al momento de desarrollar las fases, que es como la guía, ¿sí? De poder desarrollar el trabajo, si vamos bien o tenemos que hacerle, digamos que algún cambio de estructura del paso a paso para el desarrollo. Bueno, Juan Gabriel. Bueno, primero que todo, si yo miro tus observaciones de la fase número 3, prácticamente tienes el mismo problema que estaba trabajando ahorita con el anterior grupo, ¿sí? Entonces, no sé sobre lo que expliqué anteriormente, qué dudas te genera, porque recuerda que, digamos, nosotros estamos trabajando a un ritmo donde tú tienes que hacer las correcciones y seguimos adelante. O sea, digamos que a diferencia de los procesos a los que ustedes están acostumbrados, de una tesis, de un director, de que venga, traiga, me lo corrige, lo lleve. Nosotros en el seminario no trabajamos, o sea, aquí los tiempos son acelerados porque nosotros estamos sacando adelante en 3 meses un proceso que, digamos, los tiempos no los dan como para corrige, miremos, sigamos adelante. Entonces, por eso es muy importante que ustedes concentren y estén muy concentrados en estos encuentros en línea y que cada una de las explicaciones que le damos a los demás grupos, miremos si me pueden aplicar precisamente a lo que yo estoy haciendo. Yo tengo contigo acá, no presentaron el instrumento de recolección, como tal tienen que hacer un instrumento de recolección. Varios grupos que no presentaron el instrumento de corrección ya me lo han enviado por mensajería para que como tal les dé como el ok, que está bien estructurado, y yo lo he hecho. Entonces, si necesitan, digamos que, bueno, me puede echar una miradita al instrumento de recolección. Claro, tú me lo envías por mensajería. Los 3, 4 grupos que me han enviado el instrumento de recolección por mensajería lo han hecho por link de encuesta realizada por Google, que lógicamente simplemente llego y miro y es muy fácil de revisar y además que queda muy bien estructurado. Yo soy muy visual, entonces esos instrumentos de recolección que colocaron allá con hojas y que no le pusieron como ese toque de amor y dedicación a hacer algo bonito, bien presentado, digamos que a mí eso también es cruel para la vista ver de pronto como la desidia de pongamos 3 preguntas ahí y suerte les deseo. No, los instrumentos de recolección deben ser cosas que estén bien estructuradas, bien organizadas. Les recomiendo mucho trabajar, digamos, para facilidad de la recolección de respuestas y el análisis de respuestas. Les recomiendo mucho trabajar con preguntas cerradas, que ustedes puedan generar resultados fácilmente, que los puedan diagramar, que los puedan graficar. Entonces, si la encuesta está bien organizada, mínimamente, por ejemplo, siempre recomiendo trabajar con mínimo 10 preguntas muy bien enfocadas, porque 10 preguntas, digamos que no son muchas ni son pocas, son, digamos, las que generalmente uno aplica y que puede aplicar perfectamente. Entonces, un instrumento bien hecho, bien bonito, bien organizado, que tenga un buen encabezado, que se sepa de qué es. Pero es que, señores, los que no lo presentaron, pues no presentaron nada. Y algunos me presentaron algo que pues realmente, o sea, vuelvo a lo mismo, ustedes no son estudiantes. Y yo pienso que a estas alturas del paseo, grave el que está pensando que todavía es estudiante. Grave el que piensa que conmigo todavía ya está llegando a estudiante y que yo tengo que mirarle, hacerle, porque pues esa es la calidad cuando uno es estudiante y es ver que yo no soy en este momento para ustedes una docente, yo soy su directora de proyectos y como tal estoy hablando con profesionales. Entonces, en ese mismo ritmo, ustedes tienen que presentar sus cosas y presentar sus informes, porque ustedes conmigo están llegando simplemente a cumplir
un proceso de un conocimiento que ustedes tuvieron previo. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que yo espero de ustedes. Entonces, yo no los estoy tratando a ustedes como estudiantes, los estoy tratando como personas a las que ya tienen el enfoque de lo que tienen que hacer. De pronto, lo que nos falta es socializar de pronto algunos temas, que es lo que estamos haciendo en estos encuentros en línea, pero realmente ustedes son los que tienen que descrestar con lo que ustedes van a realizar. Entonces, un instrumento de recolección tiene que ser perfectamente realizado y digamos, agradable a la vista. Entonces, me mandan unos instrumentos de recolección que dejan mucho que desear. Y exactamente tienes el mismo problema que decía el grupo anterior, no tienes una población objetivo determinada, y si no tienes una población objetivo determinada, no sé si vas a aplicar muestra o no, y si llegas a aplicar muestra, pues tienes que generar una fórmula estadística que lógicamente está determinada desde la más básica hasta la más complicada, mirando si qué nivel de confiabilidad, mirando qué margen de error le vas a generar, y pues lógicamente se determina en eso. Y la muestra, la población objetivo, pues es muy importante, y el instrumento de recolección. Entonces, esos como tal hay que mejorarlos. Entonces, hay un tema que de pronto estoy mirando, digamos, aquí con las observaciones que he mirado de su trabajo, porque pues no es que esté, por ejemplo, el grupo tuyo, que es el grupo número 7, ¿cierto, Juan Gabriel? Sí, profe. Mira, vas a trabajar con bicicletas Milán, industrias bicicletas Milán, pero área de cartera no es un área de gestión que nosotros tengamos dentro de las 9. Ahí ya tienes que hacer como tal una corrección. Sí, nosotros hicimos gestión contable y... Ah, bueno, listo, ya la corregiste, porque yo Sí, pues acá nosotros hemos estoy tomando tus observaciones, pero yo sé que a estas alturas tú ya has avanzado mucho más de eso. Porque ya te ha dicho que mejoraras el objetivo general, los objetivos específicos, volvemos y retomamos, dos objetivos específicos muy claros, diagnósticos, propuesta, que tú los puedes generar, los puedes ampliar más. Normas APA. Varios grupos me han peleado por las normas APA. Muchachos, para las tesis de grado ya no vamos a hacer trabajos como los que ustedes hacían en su pregrado. Las tesis de grados tienen unos lineamientos muy claros. Trabajamos con normas APA versión 7. Hay unas recomendaciones de tipo de letra y, digamos, de tamaño de letra, así como de alineación, justificación, títulos interlineados, citas bibliográficas, fichas bibliográficas y todo lo que tiene que ser contenido en la forma de presentación de un trabajo de grado. La versión 7 me da una letra que es el Times New Roman, 12 puntos, el interlineado 1.5, pero no hay algo más sencillo que usted en internet colocar normas APA versión número 7 y usted va a encontrar ahí por lo menos 20 sitios donde te van a explicar toda la referenciación de qué tipo de letra tienes que utilizar, cuál es el tamaño de letra, cuál es la alineación. No voy a hacer alineación justificada, es a la izquierda. No voy a trabajar. Ahora, muchachos, por favor, no me trabajen con 2 o 3 tipos de letras dentro del trabajo. Yo sé que estamos empezando, digamos, y que el documento final, lógicamente, va a condensar y ahí voy a calificar ya como tal forma. Pero sí es muy desagradable empezar a ver trabajos. Me imagino, por experiencia, que ustedes se reúnen los 3 y entonces a usted le tocó el marco teórico, a usted le tocó el conceptual y entonces cada uno manda su pedazo y se les hace fácil llegar y pegar. Y no tienen en cuenta que esta letra del marco conceptual y esta letra del marco contextual no es la misma. Y eso se ve horrible. Y entonces vuelvo al caso, pilas. Y entonces ahí es donde ustedes ven esas observaciones donde dice, mejore su actividad. Y mejore su actividad es porque encuentro unos errores ortográficos que son perversos, donde encuentro un espacio de interlineado sencillo en una parte y otra de 1.5 en otra parte. O sea, mínimamente, además porque si ustedes van avanzando en presentar bien su actividad con las normas APA, cuando ustedes vayan a hacer su documento final, pues la tienen clara ya, lo que le falta es muy poco y no van a tener que coger y trasnochar porque no hicieron, no tenían normas APA, no lo tenían organizado. Vayan avanzando en el tema.
Entonces, las normas APA, para que no tengamos problemas, se lo repito, ustedes le dan normas APA, versión número 7. Ustedes dirán, pero ¿por qué no puedo trabajar con Ariel 12, que a mí me encanta y se ve tan bonito y justificado, se ve hermoso? Porque en los trabajos de grado trabajamos con normas APA, versión 7, y porque la letra a trabajar es la Times New Roman 12 puntos, porque tiene un tinte alineado, porque tiene una alineación exclusivamente a la izquierda, porque tiene una manera de presentar la tabla de contenido, porque tiene una manera de presentar la lista gráfica, la lista de figuras, la lista de tablas, y porque tiene una manera de presentar bibliografía, tiene una manera de presentar citas, tiene una manera hasta de parafrasear. Por favor, tengan en cuenta eso, y por eso es que estoy constantemente colocándoles normas APA, no las veo. En otro tema, y ya en el tema, pero no, grupo 7, el tema fue como en la actividad 3, porque en las demás actividades yo los veo bien ubicados. Ah, ok, profe, pero sí es bastante la ayuda de las indicaciones para seguir avanzando entonces. Sí, y por eso es importante que estos encuentros en línea, lo que yo le decía a tu compañero anterior, tratamos que los encuentros en línea no los podemos dejar para un día determinado, porque pues todos no pueden el mismo día, entonces uno los cambia de tal manera que diga, oiga, hoy el encuentro, hoy sí puedo, el sábado sí puedo, de tal manera que en algún encuentro ustedes puedan llegar con todas estas inquietudes y que las volvamos a aclarar. No tengo ningún problema en repetir y decir, porque pues créeme que lo que te estoy diciendo ya lo he dicho en varios encuentros y lo venimos repitiendo, pero pues yo sé que no vienen al encuentro, y que no vengan no es el problema. El problema es que no vean la grabación, porque pues no es obligatorio venir, pero sí debe ser obligatorio para ustedes ver la grabación, porque esa es la forma que ustedes se retroalimentan y pues mejoran como tal las actividades y no tienen ningún problema al final. Porque el problema es que si nosotros no hacemos este seguimiento y no le damos continuidad a este proceso, ustedes para el documento final y para la sustentación van a estar graves. Entonces, eso es lo que no podemos llegar a permitir. Estamos a tiempo todavía de mejorar las actividades y de que tengamos un buen resultado para el final del seminario, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias por todas las indicaciones. Listo. ¿Quién tengo más aquí? Mónica Alejandra. Sí, buenas noches, profe. Profe, mi grupo es el grupo 16. Yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros, pues, lamentablemente no enviamos la forma en que vamos a recolectar pues la información, pero entonces nosotros vamos a hacer, pues yo ya lo tengo diseñado porque esta semana lo adelanté, preguntas cerradas, y mi pregunta es, bueno, yo lo voy a hacer valga la redundancia, la encuesta la vamos a realizar y digamos, por ejemplo, lo va a realizar, digamos, la contadora, la responde. Entonces, esa encuesta la escaneo y la pego en los anexos. Entonces, para la fase número 4, es importante, ya también lo habíamos dicho anteriormente, su trabajo de grado final no debe superar las 100 páginas. Esas 100 páginas incluyen anexos e incluye absolutamente todo. No debe superar 100 páginas. Entonces, solo para la fase 4, como evidencia de la fase 4, vamos a anexar los PDFs de los instrumentos de recolección aplicados. En el caso de las entrevistas, en el caso de los instrumentos de recolección aplicados de manera presencial, pues ustedes los llenaron, entonces ustedes debidamente los llenaron, los organizaron y ustedes organizaron sus PDFs y los enviaron. En el caso de los instrumentos de recolección por medio de herramientas digitales, pues es que ustedes también allá descargan como tal su cuadro de Excel con sus respuestas y como tal organizan y los pueden enviar y pueden enviar pantallazos de las encuestas realizadas. O sea, no hay como que no presenten el anexo del instrumento de recolección que aplicaron, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que eso es para la fase 4 como cumplimiento de la actividad de la fase 4. No vayan a incluirme después esos documentos en el documento final, porque primero que todo no se debe incluir.
Y segundo que todo, aumenta el número de páginas para entregar y de pronto no se les puede recibir porque se pasa de las 100, ¿vale? Ok, profe, esa era mi pregunta. ¿Listo? Profe, otra cosita. En cuanto a las observaciones de la fase 3, es que ahorita no le alcancé a escuchar porque tuve problemas de conexión. ¿Las normas APA, qué versión son? 7. Ok, gracias. Listo. Tienes súper claro que tienes que ubicar el área de gestión porque me presentaste área de nómina, ¿no? Mónica, O sea, la debo modificar. porque es que en Señora. las 9 áreas de gestión no tenemos área de nómina, pero sí tenemos un área contable. Sí, entonces hay que mirar el área de nómina, te pertenece al área de Profe, gestión. eso ya lo corregimos. Bueno. Ya lo corregimos en No, la yo estoy mirando tus observaciones como tal, o sea, tus observaciones que digamos que yo tengo en cuenta y que con tu documento final yo miro si efectivamente todas las cumpliste, pero que tú sí o sí las tienes que cambiar o si no, no puedes avanzar. Sí, profe, nosotros le pusimos área contable. Vale, listo, perfecto. Gracias, profe. Ok, vale, ¿qué más? Hola, profe, buenas noches. Hablas con Diana del grupo 14. Listo, Diana, dime. Profe, yo tengo pues una duda. Una vez realizado la fase 4, que es enviar las encuestas, en nuestro caso las enviamos por correo electrónico, tabulamos los resultados, las graficamos y damos como la conclusión de estas respuestas. Adicional, ¿tenemos que hacer una matriz DOFA con respecto a los resultados? Sí, y adicional tienes que haber generado recopilación de fuentes secundarias, ¿no? O sea, sí, señora. Fuentes secundarias, que es la recopilación de la empresa, del área, de todo lo que es, de cómo es la empresa, quién es, para dónde va, qué hacen, organigrama, trabajadores, todo lo que consigas de la empresa de manera documental. Luego aplicas el instrumento de recolección, generas los resultados, los graficas, haces los cuadros de respuesta respectivos, analizas cada una de las respuestas, determinas, digamos, haces un análisis concienzudo de cada una de esas respuestas que te generaron, de ese instrumento de recolección a los que la aplicaste, y finalmente, ya teniendo todo ese diagnóstico que ya tú generaste y ya tienes toda esa información, digamos, ubicada, te diriges a hacer la DOFA que, digamos, resume y concentra finalmente unas debilidades, unas oportunidades, unas fortalezas y unas amenazas. Y eso, y digamos que ahí terminamos la fase número 4. Ok, perfecto. Profe, y otra pues como inquietud con respecto a la calificación. Tú nos haces una observación sobre mejorar la presentación. Ahí te refieres a las normas APA, pues digamos que las hemos aplicado en base a nuestro conocimiento y a lo que hemos investigado, pero pues nos quisiéramos como que... mejorar la... estoy viendo dónde te puse a mejorar. ¿En qué fase? En la tercera. Pero la tercera ya te la recalifiqué. Sí, señora, pero pues digamos que con respecto a las normas Sí, APA, algo... Sí, en las normas APA, acá es lo que te estaba diciendo, o sea, lo que les estaba diciendo. Pero también es que a veces la mejor de la presentación es que tratemos en las actividades, y más ahorita que ya es la 4, que ya es condensada, porque la actividad 4 te va a salir muchísima información. Sí, o sea, si tú organizas la información de documental que recogiste, más el instrumento de recolección, la graficación, la tabulación y eso, pues te va a salir, digamos, una documentación. Entonces, no quiero ver, por ejemplo, letras cambiadas, ya ubiquémonos en normas APA, ubiquémonos en el interlineado que es, en el tipo de letra que es, en la justificación, en el alineado izquierda que es, en cómo tienen que ir los títulos, cómo tiene que ir la numeración, cómo tiene que ir hasta la paginación, o sea, generemos algo muy bien presentado porque es que a veces
vuelvo y te digo, o sea, a veces leer un trabajo que visualmente no está bien organizado es, pues, o sea, cada vez que ustedes vayan a presentar una actividad, vayan a presentar un trabajo, y vuelvo y repito, esto ya es como su vida profesional, pues piensen en quién lo va a leer y lo agradable que tiene que ser para el lector ver su trabajo. Entonces, a veces llenar de información y como caiga, no es la idea. Es cómo se ve mejor presentado, cómo se ven, por ejemplo, en el tema de presentar los cuadros, o sea, presenten lo mejor que puedan. Ahora, las normas APA me dicen cómo tengo que presentar los cuadros, las gráficas, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que te tiene que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, pues, si a veces les coloco mejor en la actividad, era lo que les estaba comentando anteriormente, es que no se vea como que, a ver, y lo suelen hacer. Usted hace la recopilación, usted hace la DOFA, yo entonces doy los resultados y entonces todos mandan sus pedazos, ustedes unen los pedazos, pero no se toman la molestia de arreglar el trabajo y unificar letras, unificar tamaño y eso. A eso es a lo que me refiero, y casi a todos los grupos les coloqué mejore la actividad o mejore la presentación de su trabajo. ¿Listo? Ok, sí, señora. Bueno, muchachos, vamos entonces a terminar acá. Estamos pendientes de nuestro siguiente encuentro en línea para la próxima semana. De pronto, por recomendación de Roger, lo volvemos a hacer el jueves como sí, puede ser buena idea, pero pues tenemos que también pensar en los compañeros que me pueden en otros horarios, y por eso hacemos cambios de encuentros en líneas próximamente. Hay que estar pendiente. Ustedes deben estar pendientes del tablero de anuncios para la programación de sus encuentros de líneas, y seguimos ahí pendientes de todo lo que es los mensajes, todo lo de la mensajería. Cada vez que ustedes ven que de pronto no pueden avanzar porque tienen una duda, ustedes colocan en la mensajería la duda que tienen, que con mucho gusto yo se las puedo responder. Recuerden que tengo 24 horas para responder esas dudas de mensajería. Y digamos, avanzamos en el desarrollo de su trabajo para que, digamos, no esperen hasta el siguiente encuentro en línea y, digamos, no detengan su desarrollo y su actividad. Entonces, muy importante, recuerden las recomendaciones. Vamos entonces a tratar de subir esta grabación. Si ustedes de pronto tienen dudas, por favor retomen las grabaciones, porque en las grabaciones muy seguramente en algún momento les estamos dando solución a esa duda que ustedes tienen porque no la escucharon, porque no la miraron, y entonces en la grabación ustedes pueden salir de las dudas y pueden avanzar con su actividad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con nuestro encuentro en línea. Vamos a detener la grabación de nuestro quinto encuentro en línea del día de hoy.